Gloria sea al Señor. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y abriré las Escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 23. Dice así su palabra. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y dinos todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hasta ahí. Este acontecimiento es en el término del ministerio de Moisés, en el desierto, enfrente de la tierra prometida. Y Moisés está dándole instrucciones a la nueva generación, aquella que estaba apta para entrar a esa tierra prometida. Entonces él empieza a poner en un formateo de mente a que puedan saber qué cosas habían acontecido anteriormente con las generaciones anteriores que eran sus padres. Entonces él le cuenta este acontecimiento que hubo una vez, que el Señor les permitió al pueblo escuchar su voz y que los había acercado al monte de Sinaí en la tierra de Horeb, en el monte de Horeb, y que desde ahí, con una nube, con fuego, con truenos, con relámpagos, el Señor le había dicho al pueblo que se acercase. Y les dijo: santifíquense y acérquense a este monte donde yo voy a hablarles y voy a soltar mi voz para que me puedan conocer, para que puedan conocer mi voluntad. Y le pidió a Moisés y a Aarón, sus siervos, que subieran ante su presencia. Ellos escucharon la voz de Dios. Ellos se pusieron al borde de ese monte y escucharon los truenos y pudieron ver la presencia de Dios manifestada en ellos. Pero empezaron a tener espanto y temor porque sus ojos se depositaron en el fuego, en el trueno, en los ruidos, en la voz tronante. Y empezaron a tener un espanto de esa presencia que veían. Entonces, cuando bajó Moisés, les dijo el pueblo, los principales: mira, realmente hemos escuchado la voz de Dios. Dios nos ha permitido escucharlo. Y hemos vivido, hemos quedado ilesos, pero no queremos más. Queremos que tú subas
como nuestro intermediario y que tú puedas conocer lo que Dios te diga en su voluntad, y nosotros prometemos cumplirla, prometemos oír lo que vos nos digas y vamos a hacer lo que vos nos digas, pero no queremos volver a escuchar su voz. Cuando el Señor habla con Moisés, esta palabra dice que le dijo: dijeron bien. Es verdad, porque yo me quiero relacionar con ellos, pero no me voy a poder relacionar nunca desde el temor. Si ellos me temen, no me voy a poder relacionar, y es muy probable que la muerte esté cerca, porque mi relación es basada en la fe y en el amor. Entonces le dice: si ellos entendieran cuál fue mi propósito y cambiaran y mudaran su corazón, podrían hablar conmigo como yo hablo contigo. Si ellos supieran lo que yo quise hacer. Esto se lo estaba transmitiendo a la próxima generación para que no erraran de la misma manera. Y la responsabilidad que sentía Moisés de avisarles estas cosas. La reflexión en este día es que siempre que nosotros tengamos la mirada puesta desde la tierra y Dios quiera hablarnos, intimar, relacionarnos con nosotros, nos vamos a sentir amenazados, porque nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad carnal a tener una mentalidad espiritual. A no mirar y relacionarnos con Dios desde un lugar de temor, sino desde un lugar de amor. Porque si nos relacionamos desde un lugar de temor, no hay relación. Hasta podemos morir espiritualmente y convertirlo en una religión. Pero si nosotros transformamos nuestra mente a escuchar la voz de Dios, y Moisés era la representación de Cristo, el mediador de nuestras vidas, y al estar nosotros en Cristo, cuando nos presentamos delante de Dios en plena confianza, viendo a su Hijo, podemos realmente desde un lugar de pleno amor tener una buena relación y escuchar su voz con claridad. Ellos tenían los pies puestos en la tierra y prefirieron salirse de la ladera de esa montaña y quedarse en tierra, como reconociendo lo terrenal, como si les darían una cobertura estar desde ahí, y tener temor de acercarse a Dios. Si nosotros con una mente carnal seguimos mirando las cosas del Señor desde una mirada carnal, es muy probable que el fuego lo sintamos como una amenaza. Y sin embargo la palabra dice que el fuego purifica nuestras almas y nos beneficia, porque nos desintoxica de toda mundanalidad y carnalidad. Es un bien para nosotros. Pero si lo miramos desde el lugar humano y carnal, nos da miedo el fuego de Dios. Si nos ponemos desde lo lejos a un lugar carnal para poder relacionarnos supuestamente con Dios, es muy probable que en esa frialdad carnal sientamos que su palabra, su voz o lo que Él nos habla nos ofende, como una exhortación de un reto, como si estaría enojado. Pero ¿sabes qué? Es todo lo contrario. Cuando nos acercamos a Dios, empezamos a descubrir que su voz es un silbido apacible de paz, de amor, y que su voz es un bálsamo para nuestras vidas. El Señor le dice: si supieran la relación que yo quiero tener con ellos, modificarían su manera de pensar y su corazón. Sabrían que todo les funcionaría para bien, no solo a ellos, sino a sus próximas generaciones. Y yo quiero terminar esta meditación diciéndote: cambia y modifica desde qué lugar te relacionas con Dios. ¿Qué puede ser desde tu espíritu? Porque si sigues con los pies en la tierra, se convertirá en religiosidad de temor, de miedo al fuego, miedo a pasar por pruebas de fuego, dudas de su amor, y su voz será como una amenaza de espada en tu vida. Dios dice: si supieras que nada de lo que hice es a propósito, sino solamente para vos y tus hijos, convertirlos en bendición y en bien. Entendamos esto en esta mañana, hermanos.
Te invito a cerrar tus ojos y que podamos meditar en esta palabra. Recibir a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes, a través de internet y compartiendo la palabra del Señor. Dígale a alguien, gracias por ser parte de esta familia. Amén. Gloria al Señor. Usted sabe que hay veces hablamos de lo macro, otra vez hablamos de lo micro, pero nada cuando está maxificado o se está minimizando, nada está desarticulado, ¿no? Sino es enfocar a un punto o ver todo el cuadro completo. Entonces, usted y yo pertenecemos a una familia de fe local, pero esta familia está ensamblada en el cuerpo de Cristo, y el día jueves yo estuve hablando acerca de cómo usted y yo fuimos establecidos y ensamblados en el cuerpo del Señor. Y yo quiero seguir trabajando sobre ese tema de cómo usted y yo fuimos establecidos y podemos decir, como dije antes, ensamblado en el cuerpo de Cristo y bautizado, como dice en 1 Corintios, en el cuerpo de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. El mensaje predominante en la estación, en la primera estación, era salvación. Y el mensaje era huir de esta generación perversa y ser salvo. Y la palabra siempre que se predicaba era la salvación de ir al cielo y que este mundo estaba en pecado. Y la salvación no es la totalidad de un mensaje, o cuando uno es salvo, no es el fin, sino el comienzo. Y se hizo el énfasis. Y eso no quiere decir ni que hoy lo minimicemos, ni que antes era lo único. Tenemos que ser bien claros y bien precisos en lo que vamos hablando. En la luz que se tenía en esa estación era entender que había que recibir la vida eterna y que lo que se pensaba era en ir al cielo y escapar de este mundo en pecado. Y nos quedamos con esa idea. Pero entienda bien esto, que eso lo hemos tomado como un todo cuando era simplemente el comienzo, era como la puerta de entrada, donde cuando uno recibe la salvación, hoy entendemos que eso nos ha hecho nacer de nuevo. Y dentro de ese nuevo nacimiento lo que estamos buscando es el camino hacia la madurez. Es como nosotros, luego de que somos salvos y ya no tenemos condenación del pecado y nacimos de nuevo, cómo vamos caminando hacia la madurez. Así como alguien que de pronto en una familia tenemos el ingreso de un bebé, tenemos la bendición de ese bebé en la familia, ¿qué vamos viendo? El desarrollo en el proceso del tiempo de ese bebé. Y cómo ese bebé va adquiriendo primero
Le podemos ver dar los primeros pasos. Luego el balbuceo de ciertas maneras de hablar que todavía no habla bien y expresa. Y vamos viendo. Pero ¿cuál es la intención? Ver como padre, como integrante de esa familia, cómo esa criatura va adquiriendo su camino hacia la madurez y va desarrollando. O sea, si ya tiene un tiempo de haber nacido y no está transitando o se quedó en algún proceso, nosotros como padres tendríamos algo que se llamaría preocupación. De decir, nosotros tenemos que ver que este nene tiene que ir creciendo, ¿sí o no? Para esta época ya tendría que, no sé, razonar mejor, moverse más solo, no depender tanto, no dejar de tomar así con piquito, con bombilla, con succión, sin tomar de otra manera, ya no con cucharita. Entonces vamos viendo de que tiene que ir adquiriendo otra forma y otros desarrollos en la vida, ¿sí o no? Espiritualmente hablando, nosotros lo que estamos hablando es esto. No negando aquello, sino lo que tenemos que ir entendiendo, que hoy la revelación nos está llevando camino a la madurez para una comprensión más clara. Entonces no se trataba solamente de ser salvo, sino de cómo usted y yo, hijos del Dios de los cielos, nacimos de nuevo, escapamos de la condenación del pecado, somos nueva criatura, vamos camino a la madurez, pero lo que estamos entendiendo hoy es que naciste o estás en este mundo por un propósito. Usted y yo nacimos con un propósito. Esto, y no era el tema principal, pero quiero como dice mi papá, abrir una puerta sobre esto y no irme muy lejos. Hay veces nosotros creemos de que propósito hay para alguien que tiene un llamado evangelista, un llamado misionero, el pastor, el anciano, y lo demás nos quedamos como calientabanco. Como que el título el nombramiento que te dan en la iglesia parece que te da un propósito. Y eso es una tarea o una función dentro de una iglesia local. Pero propósito, usted nació y está en esta tierra para cumplir un propósito divino. Y eso es lo que estuvimos hablando el día jueves. Y si hoy tenemos bebé, como yo nombraba a uno de nuestros bebés aquí congregacional, es que ese bebé que todavía tiene un estado de inconsciencia, un estado de una criatura, Dios ya lo trajo a este mundo con un propósito glorioso. Y usted y yo nos estamos conectando a ese propósito, por eso le estamos hablando del camino hacia la madurez. O sea, esa idea de que, ay, qué propósito tremendo tuvo el Señor con ustedes. No, con usted, conmigo, con todos. Todos tenemos un propósito. Nosotros con mi esposa vemos de que cuando nos pusimos de novio, nos dimos cuenta que como dos personas, que uno se crió en Capital Federal y yo me crié en la provincia de Buenos Aires, y donde ella se crió en Floresta y yo en San Justo, a una edad nos encontramos, formamos un matrimonio. Entonces Dios tenía propósito, porque Dios conoce el final desde el principio. Entonces usted va viendo esos caminos, cómo Dios nos va uniendo. Entonces hoy lo que estamos hablando no es solamente decir, bueno, Dios tiene esto, sino cómo esas herramientas o esos recursos se nos suministran para nosotros cada día cumplir esos propósitos gloriosos de Dios para nuestra vida. Amén. A ver qué quise decir recién, porque por ahí no lo expresé bien. Porque es fácil decir, soy un hijo de Dios, aleluya, gloria a Dios. Sí, soy un hijo de Dios, pero ¿para qué soy un hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me hizo nacer la segunda vez? La primera nací de mi mamá, la segunda nací el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios me hizo nacer la primera y la segunda? Yo estoy acá por un propósito. ¿Y cómo yo voy a conocer eso? Bueno, esto es lo que estuvimos hablando, siendo ensamblados
en el cuerpo de Cristo Jesús. A ver, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno, a ver, dígalo conmigo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo. Entonces, ¿qué dijimos? Que era bautismo introducir una cosa dentro de la otra. Entonces, en un espíritu, todos en el Espíritu Santo, fuimos bautizados o insertados, introducidos, injertados en el cuerpo de Cristo. No el pastor Miguel, usted, el que está atrás de suyo. Todos fuimos bautizados, lo dice la Escritura. El versículo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y Pablo tiene que hablar acerca de la idiosincrasia de aquellos tiempos, sean judíos o griegos, porque la idea era que todo era para el judaísmo, pero ahora Pablo aclara y tiene que decir para judíos y griegos, sean esclavos y libres, también en la idiosincrasia de la vida cotidiana, de los potentosos que eran dominadores, los señores y los esclavos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que todos tenemos ese mismo espíritu, todos cargamos la misma naturaleza y todos somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. O sea, el que está a tu lado, adelante, los que estamos en esta congregación y los que están en las diversas congregaciones en Argentina y en el mundo, todos son parte del cuerpo de Cristo. Y Dios lo diseñó a usted, como dijimos el jueves, único e irrepetible. No solamente en esta generación. Por generaciones no nació otra mujer u otro hombre igual a usted. ¿Amén? ¿Sí? Por ahí alguien que le conoce dice, gloria a Dios que no nació otro igual como este. Pero no estamos hablando de ese tema, ¿no? Estamos hablando de que Dios te hace nacer con una característica para colocarte en el cuerpo, y Dios te diseñó para eso. Entonces, lo que estamos viendo es que nos está llevando descriptivamente, no solamente una declaración, sino descriptivamente cómo nosotros somos colocados y tenemos esa función gloriosa dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, Pablo dice, si yo soy el cuerpo de Cristo y tengo una relación sexual con una prostituta o con una ramera, como dice la Biblia, ¿cómo el cuerpo de Cristo se va a mezclar? Porque dice que cuando uno se une en ese acto sexual, son uno. Entonces, fíjese que Dios te diseñó para algo glorioso y sos parte del cuerpo, y no para que ese cuerpo que es santo sea mezclado o insertado en las cosas de este mundo. Es simplemente algo descriptivo que estoy mostrando. Entonces, usted y yo fuimos diseñados, creados para ser reunidos en el cuerpo de Cristo. Y al estar reunidos todos en el cuerpo de Cristo, cumplimos una función que Dios nos diseñó y nos preparó para hacer eso. Hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de ir aquí en la zona de Pilar, Escobar, ahí estamos en el límite, a un lugar donde comenzamos a ver una diversidad de patos. ¿Te acordás, Patri, cuando vimos los patos? Y veíamos como que había un pato, parecía que tenía sombra en los ojos, ¿no? Oscuro y después claro. Y ahora es tremendo cómo la pluma nace con una perfección que muestra una línea y de pronto nace un color clarito y después cambia de color. ¿Cómo es que en la posición del cuerpo sale la pluma con un color y la pluma con otro? Es un diseño que Dios hace tremendo.
Después había otro que parecía como que, vio como los pibes ahora se ponen la gorra con visera y la visera le sale para atrás. Y se llama así, se llama pato con visera. Y como el pelo, la pluma, hay 3 que salen largas y las demás son cortitas. Es sorprendente. Entonces usted lo puede ver en el reino de las aves, en el reino animal y en otras cosas. Y en el cuerpo humano, cómo todo es tan perfecto y tan tremendamente diseñado. Fuimos creados en una perfección. Así el cuerpo de Cristo. Y nosotros, siendo parte de ese cuerpo, es algo glorioso. Y el punto es que nosotros debemos comprender que los demás no necesitan ser igual a nosotros para representar a Cristo, para mostrar a Cristo Jesús. En otro relato, Pablo lo habla de un rasgo más notorio, ¿no? Dice, siendo embajadores en el nombre de Cristo Jesús. O sea, ¿qué es un embajador? Un embajador es un representante de esa nación en otra nación, en otro lugar geográfico, siendo nosotros embajadores del Señor. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios y estamos en este mundo biológico que tiene este cuerpo humano natural, y tenemos que representar o ser ese embajador de este Dios sin forma, este Dios que es espíritu y no hay forma en él, pero sí que hay algo que lo que tenemos que mostrar es su carácter, su esencia. Y una de las cosas predominantes de Dios es que Dios es amor. Así que una de las cualidades en las que debemos expresar es amor. Y el amor de Dios, ese amor puro, y Dios lo que hace es que hay como una diversidad de maneras en la cual nosotros podemos mostrar ese amor y expresar ese amor. ¿Y cómo lo vamos a expresar? No individualmente, sino siendo un cuerpo, pero un cuerpo con una diversidad de dones y matices. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nos habla que este cuerpo tiene de toda tribu, nación, lengua, raza. O sea, podemos pensar de la manera física, el color blanco, rosado, la tez morena, la tez bien oscura, negra, amarillo, de toda tribu, raza. Te lo dice Apocalipsis. Todas esas personas son ensambladas en el cuerpo de Cristo para expresar el amor de Dios en la diversidad cultural de diversas razas, formas y maneras que cada uno contiene. Así que esto es tan polifacético, tan diverso, que nosotros no podemos verlo de una sola manera. Para que usted me comprenda, vieron que el arco iris que nosotros vemos que es como un semicírculo, porque es la parte que nosotros podemos ver, que es de un extremo de un horizonte a otro, tiene una diversidad de gama de colores. Hay veces predominan uno, predominan otro, pero la realidad es que tiene una diversidad de gama de colores. Y lo que Dios quiere hacer es que cada uno de nosotros, con la diversidad que somos, con la diversidad de personas, de conducta, de forma, de manera, expresemos a Cristo de toda manera y forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es: fuimos salvos, nacimos de nuevo, hoy vamos camino a la madurez. En ese camino a la madurez soy parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro de ese uno, lleno de diversos miembros, pero es uno. Y esos diversos expresan al uno y expresan el amor y la misericordia de ese uno. Entonces, ahí se rompe esa cosa de decir, bueno, pero yo no soy pastor, yo no tengo la responsabilidad. No, todos somos hijos de Dios. Y tal vez aquí yo cumplo
la figura del pastor y la autoridad de la iglesia. Pero usted mañana va a asistir o a un colegio, o a un trabajo, o a su barrio, o a la empresa, o a su negocio. Y ahí usted es la autoridad espiritual para mostrar a Cristo Jesús. Y tal vez la gracia que hay en usted es en esa función de ese trabajo ser como un pequeño pastor, donde tu compañero o tu compañera te dice: ay, qué lindo lo que me dijiste, que poder hablar y qué bueno esto que me estás hablando. Y usted no se está dando cuenta, pero usted en ese trabajo está mostrando el amor de Cristo, pero está operando como un pastor. Yo fui a mi auto ahora está en un tratamiento mecánico y está en el servicio y está siendo atendido, y la chica que me toma los datos, yo la observo y le digo: no te veo bien, y me dice: no, cosita, me dijo así, ¿no? Y entonces hasta que en un momento me dice: no, me separé de mi pareja y no estoy bien, y dice: ¿y cómo te diste cuenta, no? Entonces yo no le di mucha referencia, sino que le estaba hablando. Pero cuando le empecé a hablar, me empezaron a salir cosas del Señor. Y le empecé a hablar acerca de su identidad. O sea, me constituí en 2 minutos en un predicador. Para ella solamente. Y usted lo mismo. Usted en un momento en la empresa, usted puede ser y funcionar en una manera profética. Y usted le empieza a hablar a sus compañeros y decir: no, esto no es así, 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 así. Y Dios te está usando de una manera profética. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos solamente ensamblado congregacionalmente. Y usted es parte del cuerpo. Ahora, si Dios te usa en una palabra profética, no es para que te ponga el título de profeta y venga y le diga al pastor: yo ahora soy el profeta internacional porque Dios me usó y le dije al dueño de la empresa que si no hacía esto le iba a pasar esto, y le pasó lo que yo le dije, y de ahí en más te vayas y te llenes una agenda de predicar en cada iglesia como el profeta internacional. ¿Qué es el error que empezamos a cometer? Es creernos o ser atrapado o seducido por una gracia que operó en nosotros. Y donde nosotros después queremos extraer un beneficio de esa gracia. Es decir, bueno, yo también quiero ser como popular, no sé, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que aprender a funcionar y a ser ensamblados, que no podemos desarticularnos del cuerpo de Cristo Jesús. Y si el Señor te usa de una manera así, te usa en una manera de operar en misericordia, de actuar con gracia del Señor, de darle cobertura, de que de pronto vienen otros y dicen: ay, la verdad que siempre que te vemos, siempre vos tenés un lindo ánimo, una manera de expresar. Bueno, usted está expresando a Cristo. Amén. Y usted está expresando a Cristo. Usted de pronto va a comprar como una ama de casa o un amo de casa, que la esposa es la ama y te mandó al amo, y se anda a comprar. Yo hay una carnicería que no suelo ir siempre, y está al lado de la verdulería, y 2 veces que fui, ingresó una vecina mía que yo la tengo vista, y me fui dando cuenta de decir: esto no es casualidad, que 2 veces que yo voy al mismo lugar y no es un lugar frecuente, esta persona ingresó 2 veces. Y empecé a darme cuenta que son de esas personas que saludan o que necesitan hacerse ver como diciendo: acá estoy yo. O sea, necesitan llamar con pequeñas cosas la atención. Todavía no pude tener una palabra, pero me doy cuenta las ausencias que hay en la vida de esa persona. De que esa persona está teniendo una falencia, por eso está haciendo la demanda de aquí estoy yo. Por ejemplo, yo estaba primero en la fila, yo estaba hablando apenas unas palabras con el carnicero, ella abrió la puerta, gritó: buenas tardes, ¿cómo estás esto? ¿Cómo está lo otro? No le importó quién estaba. O sea, tal vez es una manera de expresarse. Dice: bueno, es su carácter, sí, pero está demostrando algo.
está manifestando algo. Ya veo que mañana va al trabajo y dice, ¿en qué me va a usar el Señor? Y eso es lo que quiero. Dios te puso ahí por un propósito. Dígale que está a su lado, vos no necesitas ganar plata, vos sos hijo de Dios. Vos estás ahí por propósito, ¿saben? De paso te pagan. Entonces nosotros somos ensamblados. Lo que tenemos que saber que esto, o la intención que Dios ha traído, es mostrar las diferentes facetas del carácter de Dios. Y la meta no es exhibirme a mí, la meta es exhibirlo a Él. La meta es mostrar a Dios. La meta es que nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. La meta es que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Dios. No soy Miguel. No es para mí, no es para mis logros. Es para mostrar a ese Cristo y este Cristo glorioso. Ahora, ¿cómo el jueves decíamos? ¿Cómo yo voy a saber la función dentro del cuerpo? Y tengo que estar conectado al Espíritu, porque el Espíritu es el que me guía y el que me dirige. ¿Quién conoce la mente de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, si yo no me conecto al Espíritu Santo, lo que voy a hacer es funcionar por instinto. Dígale al que está a su lado, por instinto funcionan los animales. Tóquele la espalda como para que entienda. Usted no es un animal. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, yo olfateé así. No. Usted tiene que empezar a aprender a ser direccionado por el Espíritu del Señor. A ser direccionado por el Espíritu Santo, a ser dirigido, porque ese Espíritu es el que conoce las cosas de Dios. En el libro de Corintios que estamos, en el 1 Corintios, en el capítulo 2, estoy trabajando sobre lo que estuve predicando el día jueves, para seguir forzando y enfatizando lo que estuvimos hablando. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Recuerde, a ver, me aceleré un poco. Recuerde que lo que dijimos esto, el bautismo te identifica y que lo que hacen los bautismos es tus cambios geográficos de posición. Cuando fuimos bautizados en las aguas, es una figura de que morimos a la vieja vida y nacemos a una nueva vida. Tu posición es nueva vida, nacimos de nuevo, la salvación. ¿Sí? El bautismo en las Escrituras es que ahora tu lugar geográfico espiritualmente es en el cuerpo de Cristo. Entonces, los bautismos antes tenían la naturaleza adámica, ahora tienes la naturaleza de Cristo, te cambió tu posición geográfica. El bautismo tiene que ver con tu posición. Y al estar bautizados en el cuerpo, tu posición geográfica no es Buenos Aires, Argentina. Esa es tu posición geográfica donde tu cuerpo biológico está. Pero nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde lo que dice Romano. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que guiarnos. Por eso es fundamental que nosotros tenemos que cada día intimar y tener la relación, porque el diablo siempre lo que te va a mostrar es lo beneficioso para vos. Usted dice, no, pero no estoy haciendo nada malo, esto me conviene. Yo le contaba a mi cuñado y le estaba hablando acerca de un joven deportista que se constituyó en empresario, donde todo el mundo se maravilló de que él abandona uno de los mejores equipos del mundo, relega el 70% de su sueldo y va a ganar el 30%, o sea, pierde el 70% de su sueldo, parece que gana menos, y sin embargo, de una manera lo maxificó todo. Cuando usted
opera por los beneficios con los sentidos humanos, usted no está operando por el Espíritu Santo. Usted está operando por algo que te conviene, y a veces las cosas te convienen o económicamente o de otra área, y ahí es donde el diablo nos va como mostrando la zanahoria por delante. Y usted no está detrás de la zanahoria, usted está detrás de la voluntad y los propósitos eternos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Yo estaba estaba viendo un video de este joven que creó la empresa Macintosh y los celulares Apple y todo eso, Steve Jobs. Y entonces el entrevistador le dice, pero vos no te diste cuenta el dinero que estabas ganando. Y él dice, yo era un chico de 22 y luego llegué a tener 30 años y miles de millones de dólares en mi cuenta bancaria, pero mi enfoque no era cuánto dinero gestaba, sino que mi enfoque era la creatividad. Entonces, él sabía que tenía que crear. Y al crear, después el dinero se maxificaba. Hay veces nosotros no hemos, como seres humanos, no hemos enfocado en la naturaleza que portamos y en la naturaleza biológica, y no estamos enfocándonos y entendiendo la nueva naturaleza en Cristo. Por eso usted tiene que verse en el cuerpo y operando en el cuerpo de Cristo. Y sabiendo que estando en el cuerpo, ahí no tiene que ver la religiosidad. Usted tiene que saber, yo soy parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo no puedo hacer esto. No puedo operar en esto. Y yo no soy gobernado o dirigido por lo que me conviene, porque el cuerpo de Cristo no es débil, no es imperfecto, es divino, glorioso y poderoso. Entonces, si yo estoy viendo de que esto me conviene en lo momentáneo o en lo terrenal, en lo espiritual, yo tengo que seguir lo espiritual, porque seguro que confiando y guiándome en el Señor, esto será mucho más glorioso que un beneficio temporario. Pero nuestra mente tiene que empezar a transitar. Y lo que te estoy hablando son claves. Y son claves descriptivas de cómo operar en la vida orgánica de tu nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Entonces dice aquí este relato, el versículo 10 del capítulo 2 de 1 Corintios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, si yo no me conecto al Espíritu, no voy a tener la revelación, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, me puede traer lo más profundo, la idea de Dios que todavía no la ha comunicado. El Espíritu me la trae y me la revela a mí. El Espíritu. Y dice, el versículo 11, nos dice la manera gráfica. Porque ¿quién de los hombres, nosotros como humanos, sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe las cosas de mi esposa Patricia? Yo puedo conocer algo físicamente como esposo, porque vivimos juntos. Pero la realidad más profunda la sabe el espíritu de Patricia que está en ella. Y ella me conoce a mí. Y conoce mis gustos, mis deseos o mis estados de ánimo. Pero ¿quién me conoce mejor a mí? Es el Espíritu que está en mí. ¿Sí o no? Así es usted, así somos todos. No nos mira a nosotros como marcianos. Nos conocemos, pero lo que conoce mejor es el Espíritu. La intención que hay en el Espíritu. Veo que cuando uno discute, dice, y de pronto lo mira al marido o la mujer y dice, y yo nunca pensé eso. Yo no sabía que este hombre o esta mujer tenía esto. Por ahí nos pasó hace un mes atrás que por una cuestión de que estábamos mal de la garganta, tomamos mate separado. Y entonces yo le dije, a mí me gustan los mates con yuyo. Mi esposa dice, nunca tomamos mate con yuyo. No, porque siempre tomé con vos. Ahora que tomo solo, vamos con yuyo. No, yuyo ese que te hace ver y todo eso. No. Estoy hablando de bien cordobés, piquillín y esas cosas, ¿no? Poleo y todas esas cosas. No. ¿Quién sabe esas cosas? El Espíritu. Y el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios y que sabe las cosas de Dios, lo que hace bien y nos revela a nosotros. Y nos comunica esas cosas.
Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y fíjese lo que dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando yo me convertí, la segundo énfasis que era, recibí la promesa, recibí la promesa, recibí la promesa, recibí la promesa. Y era como una meta que uno tenía que hablar en lengua y tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo y tenía que hablar en lengua y tenía que hablar en lengua. Pero eso fue, tal vez, no sé si por la cultura evangélica produjo una distorsión, porque lo pusimos como una meta cuando tenía que ser nuestra naturaleza de vida, donde la manera de operar en el cuerpo es imposible con una mente humana o con una razón o con un intelecto, es ser dirigido por el Espíritu de Dios. Porque el intelecto no va a poder traer la comprensión. Por eso Dios dice, ¿cómo trabaja Dios? A los sabios de este mundo lo avergonzó con lo necio y a lo fuerte con lo débil. Entonces, no es desde la capacidad intelectual, sino desde la dirección y la guianza del Espíritu del Señor. Por eso Romano nos dice, si somos hijos de Dios, la manera en la cual nosotros somos dirigidos, direccionados, es por el Espíritu de Cristo, no por beneficio, sino por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos que ver que esto que yo estuve hablando el día jueves, ser ensamblado en el cuerpo de Cristo, porque es fácil decir estoy en Él, sí, pero ¿cómo operamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Porque toda persona puede decir, bueno, lo que estoy haciendo no le hace mal a nadie. Bueno, pregúntele a Putin que está haciendo la guerra contra Ucrania, él le va a decir que está atacando un enemigo. Y usted pregúntele al ucraniano y el ucraniano dice, yo me estoy defendiendo del enemigo. Hasta en la guerra la persona va a creer que está haciendo su bien. ¿Cuánta gente dice estoy queriendo hacer un bien a la humanidad? No, empezá a ser guiado y dirigido por el Espíritu de Cristo. Y no se trata de solamente hacer cosas bien, sino cosas con propósito, con diseño, con planes, con lo que Dios está inquiriendo para lo que Él está preparando. Cuando el Señor mandó a los discípulos y le dijo, vayan de ciudad en ciudad, le fue dando las pautas y la clave. No es que vayan a cualquier lugar y podemos hacer lo que se nos ocurre y de la manera que se nos ocurre. No, está la manera direccional en la cual nosotros debemos funcionar. No es esto a la buena y que hagamos cualquiera lo que se le ocurra. Por eso estamos teniendo estos conflictos en las iglesias. Por eso hay personas que están confundidas. Por eso hay pastores que están confundidos. Por eso una iglesia que de pronto se encuentra bifurcada y que produce separaciones. Porque no están entendiendo el propósito, no están comprendiendo y no están operando en la esencia que es el amor. Porque el amor no va a buscar lo suyo. Si es el verdadero amor. Ahora, si es que yo estoy trabajando para Miguel y entonces yo pongo a toda mi familia trabajando para mí y para el desarrollo mío, pero eso no es el propósito divino, sino la plataforma para logros personales. ¿Sabe cómo se llama eso? Sudor de la frente. Y eso tiene fecha de vencimiento. Pero cuando usted funciona en los propósitos eternos, porque cuando Dios está haciendo el cuerpo de Cristo, no solamente es de toda tribu, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, eso tiene que ver de que no tiene tiempo y época. Y transgeneracional no es la generación mía sobre mis nietos o mis hijos o mi descendencia, no. Transgeneracional es que desde Adán, Abraham, Jacob, Moisés, hasta los días nuestros, Dios tiene un propósito glorioso.
por todas las generaciones. Entonces esto no es temporáneo, ni atañe a un individuo personal, ni logros personales, ni objetivos familiares. Esto es el reino glorioso del amado Hijo de Dios. Entonces es toda tribu, toda nación, toda lengua y todo tiempo y época. Hoy estamos en la información, en la tecnología, en todo eso. Bueno, en este tiempo también Dios tiene un propósito que no está desconectado de todo lo anterior. No está contrario a todo lo que vino trabajando, sino que todo sigue el diseño precioso y divino del Dios de los cielos. Puede cambiar la forma, la manera. Yo ahora estoy predicando con un micrófono que seguro que Pablo no predicó con un micrófono. Ni Pedro habría andado con este micrófono, ni con una pantalla, ni con una computadora. Pero cambiaron los elementos. Pero el propósito y el diseño sigue siendo el mismo. Mostrando el amor y el cuerpo de Cristo a este mundo. Nosotros debemos saber qué parte y qué función tenemos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo no es todo ojo, el cuerpo no es toda mano. Y así como decía, ¿no? Así como el pato tenía una plumita que salía clara y otra salía de otro color, y están unidas perfectamente y muy cerca una de la otra, pero automáticamente una es diferente a la otra. Y si nosotros encontramos personas diferentes a nosotros, no quiere decir que no sean del cuerpo. No quieren decir que no pertenecen al cuerpo de Cristo, ni que fueron diseñadas por el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aceptar la diversidad y cómo operan todas las cosas. La otra cosa que quería hablar, sin salirme de todo este tema, es con respecto a la palabra poder. Porque nosotros hemos entendido o hemos capturado la palabra poder y tenemos ese poder en el cuerpo de Cristo. Y no se trata solamente de poder de orar por un enfermo y que en el nombre del Señor ese enfermo sea sano. Este poder tiene diversas maneras o diversas manifestaciones. Miren este relato bíblico, y no me estoy saliendo del cuerpo, sino de cómo operar en el cuerpo y opera el poder de Dios. En el capítulo 22 del libro de Mateo, como siempre, nos narra la vivencia del Señor con los religiosos y con la cultura de aquel tiempo. Y dice así, el versículo 23 del capítulo 22 de Mateo. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, ¿ve? Una corriente de pensamiento. Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijo, su hermano se casa con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todo, murió también la mujer. Entonces ellos le preguntan, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Sabe que la palabra errar, el blanco, es pecado? Entonces le está diciendo, ustedes están pecando. Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. Y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjese que el Señor le enfatiza 2 cosas. La no comprensión de las Escrituras y de pronto habla del poder de Dios.
no conocer las Escrituras y no conocer el poder de Dios. Pero está hablando ese poder, a ver, como Sansón, que tenía fuerza y derribaba a los enemigos. Nosotros hay veces como que enfatizamos el poder de dos maneras, como dominio físico. Yo busqué la palabra poder en el diccionario de la lengua española y dice poder 1 y poder 2. ¿Sí? El poder 1 es tener expedita la facultad o potencia para hacer algo. Por ejemplo, yo soy el titular de una propiedad y le extiendo poder a mi cuñado para que él la venda o haga a la propiedad que es mía, le expedito el poder para que él ejecute como él quiera. Segunda cosa, tener facilidad, tiempo, lugar para hacer algo. ¿Podés venir mañana? Sí, puedo. Tengo poder para hacerlo. Tener más fuerzas que alguien sería ese poder de vencerlo luchando cuerpo a cuerpo, que es la idea de poder que siempre queremos. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo también. Aguantar más o soportar algo o alguien que producen rechazo. El segundo poder, que dice la lengua española, dice dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar a ejecutar algo. Gobierno de algunas comunidades políticas. Acto o instrumento en que consta la facultad que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y representándolo pueda ejecutar algo, lo que yo hablaba de mi cuñado. Entonces, vemos que poder no es solamente mi fortaleza de hombre superior a la de mi esposa como mujer. Poder tiene, aquí hay una diversidad de facetas. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo y como miembro dentro del cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado ese poder. Y nosotros hemos enfatizado o nos hemos enfocado en poder. Por eso muchas personas congregacionalmente, mientras están en la iglesia, se sienten con poder. Al otro día van al trabajo y van con la idea, con eso de, bueno, estamos en el mundo. Pero es ahí donde tenés que mostrar el poder. Y poder no es hacerte el loco contra el jefe. Poder no es que no te interesan las cosas y vos decís, yo tengo poder, lo dejo y sigo y me quedo sin trabajo, no me importa. Tal vez eso sería una irresponsabilidad o sería una acción intolerante. Pero poder es otra cosa. Y fíjese que el Señor le habla dos cosas. Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y habla de la resurrección. Entonces déjeme cerrar con esto. Porque enfaticé sobre usted y yo como miembros del cuerpo y ser dirigidos por el Espíritu Santo, pero lo otro que quiero traer es la palabra de poder. Y que a nosotros se nos ha sido concedido este poder que Cristo dijo, todo poder y toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Y que nosotros como instrumentos dentro del cuerpo de Cristo para mostrar el amor de Dios, también a través del poder manifestar el amor de Dios. Pero el poder no solamente como una faceta de querer vencer al otro, sino de cómo ese poder opera desde nuestro interior y conectado en el cuerpo de Cristo. Fíjese que la Escritura habla de la resurrección y luego nos dice en Romanos y en Corintios, habla del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea, ¿cómo Cristo resucita cuando estaba muerto y sepultado? Ahí operó un poder. ¿Y qué dice Pablo? Ese mismo poder que operó donde Cristo estaba muerto,
donde no era fortaleza física, no era un predominio de un cuerpo sobre otro. Comenzó a operar un poder glorioso a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender cómo ese poder, estando nosotros en el cuerpo de Cristo, se manifiesta cada día más. Y no con un sentido de predominar, sino con el sentido donde los sistemas, la fuerza, los dominios de este mundo no pueden contra el poder de Cristo en nosotros o a través de nosotros. Donde ese poder está dentro nuestro para operar. Donde ese poder quiere venir a mostrarte que si perdés el trabajo vas a quedar con una crisis económica, si perdés el trabajo vas a tener limitaciones en todas esas cosas. Pero si nosotros estamos conectados al cuerpo y aunque perdimos el trabajo y es cierto que hay una crisis económica, nosotros podemos pararnos y decir, ahora va a empezar a funcionar el poder que domina sobre toda, o sea, esa economía regional que te hizo sentir que te quedaste sin trabajo y sin el ingreso económico, pero dentro tuyo, así como en la resurrección, Cristo no tuvo que, como el increíble Hulk, romperse la soga ni nada, vino un poder y operó. ¿Y qué nos dice Pablo? Que ese poder que operó en el muerto Cristo, en el muerto Jesús, en la tumba, y ese poder comenzó a operar, y dice así, ese mismo poder está en medio nuestro y opera en nosotros. Ese poder no es solamente para vencer, como decíamos antes, físicamente, sino que es el poder de gobierno. Es el poder de la delegación. ¿Y dónde está ese poder? No en un individualismo, sino en el cuerpo de Cristo. Es que usted y yo estamos en Él. Y es más el que está con y en nosotros que el que está contra nosotros. El jefe de la empresa te dice, mira, yo te echo y mañana te quedas sin trabajo. Sí, él cree que tiene ese poder de dejarme sin trabajo. Pero él no va a tener poder de dominarme porque yo estoy en Cristo Jesús. Entonces, él me puede dejar sin trabajo y sin la paga de fin de mes. Pero hay un poder que va a operar en mí por causa que yo soy gobernado por el Espíritu de Cristo, porque estoy en Cristo Jesús. Y ese es el poder que nosotros tenemos en el Señor y el poder que nos ha sido dado. Por eso el Señor les habla, ignorad las Escrituras e ignoráis el poder de Dios. ¿Cómo funciona el poder? Porque la mente está asimilada a cosas de la tierra, pero en el cielo son diferentes. ¿Y cómo podemos saber las cosas del cielo? Se nos fueron reveladas por el Espíritu del Señor. Y entonces nosotros no debemos operar con esa ignorancia, sino conectado al Espíritu y cómo funciona el poder de la resurrección. Porque en la resurrección de los muertos no seremos así, ni operamos de esta manera. Estás ignorando Escritura y poder. En este camino a la madurez es fundamental la revelación de las Escrituras. No, que no haya ignorancia y conocimiento y revelación del poder de Dios. De cómo opera el poder de Dios en ti y en mí. Porque nosotros podemos hablar de Cristo, pero el relato de Pablo en la cárcel o de Pedro y Juan en el calabozo y estando lo más recóndito del calabozo, ahí como en esos sótanos, se pusieron a alabar al Señor. El jefe de la cárcel le puso cepo en las manos, cepo en los pies, pero apareció un poder de Dios que tiene dominio por encima de la autoridad terrenal. Ellos no vinieron a confrontar la autoridad terrenal.
El gobernador los mandó a la cárcel, pero de pronto apareció un poder que los libera y los saca caminando a través de un ángel. No vino a confrontar y ellos no salieron de la cárcel con una espada a agarrar al gobernador. Se fueron a encontrar con sus hermanos y se pusieron a alabar y dice, cállense, no hagan mucho ruido, somos nosotros, no somos un ángel. Y estaban con la iglesia y alabaron al Señor y al otro día se pusieron a predicar el evangelio. No se fueron al palacio a discutir con el gobernante. No es su tarea era seguir con los propósitos eternos. Así que nosotros no estamos para mostrarle al jefe y decir, mirá, viste, al final Dios me bendijo y acá tengo más plata que el sueldo. No, yo no tengo que nada decirle ni mostrarle. Yo simplemente vivo la vida gloriosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Escritura nos dice en el libro de Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cómo nos llegan a nosotros? Por su divino poder. No viene por sudor de la frente, no viene por un negocio y que veo que esto me va a dar un rédito. Todas las cosas que pertenecen a la vida diaria y a la vida piadosa, todo viene a nuestra vida por su divino poder. Entonces estamos en el cuerpo, usted está ensamblado en el cuerpo, fuimos bautizados por el Espíritu, usted no es un asistente, usted tiene un propósito divino, usted no es un hombre solamente para trabajar 8 horas y mantener una familia, y usted no es una mujer para limpiar y lavar piso y plato, usted tiene propósitos. Y estamos todos en el cuerpo de Cristo y todos somos un órgano dentro del cuerpo de Cristo. No pretenda ser como yo ni yo ser como usted. Usted es un miembro del cuerpo diferente a lo que soy yo y diferente a su hermano, diferente a su prójimo. Todos tenemos funciones diferentes, pero todos estamos dentro del cuerpo, no separados del cuerpo. Y dentro de ese cuerpo la manera orgánica es ser guiado, unido y reunido en el Espíritu del Señor. Ser dirigido por el Espíritu de Cristo. Y siendo ese miembro dentro del cuerpo de Cristo, hay poder de Dios operando y funcionando, que es el poder glorioso de los hijos de Dios. Y que todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual y a la vida terrenal nos son suministrados por su divino poder. ¿Y usted cree que el poder de Dios se ha evaporado? ¿Caducó? ¿La tecnología lo opacó? Póngase de pie, por favor. La Biblia nos enseña, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, es el mismo, tiene el mismo poder. Yo estaba leyendo el relato de Josué, capítulo 11, donde se le reúnen reyes y reyes, dice que era incontable la cantidad de camellos, de caballos, de ejército, de personas. Y Dios le dijo, quédate tranquilo, los vas a vencer. Yo mañana te lo demuestro. Tal vez te encontrás con que físicamente o de la gobernabilidad que tiene esa persona sobre ti parece que tiene poder. Pero Dios te dice, hay un poder que va a operar de dentro tuyo hacia afuera porque estás en el cuerpo de Cristo. Y Dios va a cumplir su propósito donde todo ese poder va a ser como polvo, va a ser deshecho, va a ser vencido. Lo vas a ver en el nombre del Señor. Tal vez usted dice, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo? Bueno, no es que Dios te va a dar siempre el método o la manera. Lo que Él pide es que creas. ¿Pero dónde Dios lo va a hacer? No sé cómo, ni de dónde, ni qué lo va a traer. Pero Dios lo va a hacer. Inclina tu cabeza. ¿A qué estás afrontando o enfrentando estos días donde te muestra una supremacía,
una capacidad predominante sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus seres queridos. Comienza a creer que eres parte del cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Y que el que dijo no miente. Y el que habló cumplirá. Y el que ha dicho así lo hará. Él no es hombre para arrepentirse. Él es el precioso y poderoso Dios, que es el mismo que estaba en el Padre y con el Padre y está hoy con nosotros y en nosotros. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y el poder de la resurrección, el poder donde Él no tuvo que hacer nada porque Él estaba muerto. Él no tuvo que deducir cómo y de qué manera. Él simplemente obedeció y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Tal vez fuiste considerado entre los muertos y de ahí Dios te levanta. Tal vez ya estabas en la posición de no había vuelta atrás, pero de ahí Dios te rescata y te saca hacia adelante. Señor, en esta mañana poderosa, ese poder toma lugar. Y usted no es simplemente un integrante congregacional de una iglesia. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautizó y nos introdujo en el cuerpo del Señor. Nuestra posición geográfica cambió por completo. Somos uno en Él. Aleluya.